Como resultado de 1000 billones de años de evolución, el universo empieza a tener conciencia de sí mismo y es capaz de comprender algo de su historia pasada y de su posible futuro. Este autoconocimiento cósmico se está realizando en una pequeñísima porción del universo, en unos pocos de nosotros, los seres humanos. Tal vez se haya realizado también en otra parte, como resultado de la evolución de seres vivos conscientes en los planetas de otros sistemas estelares. Pero en nuestro planeta nunca se realizó antes. Este texto es del inicio de la obra de Julian Huxley, titulada Odres nuevos para un vino nuevo. Hola a todos, bienvenidos al Club Dalroy. Nos hemos juntado en esta ocasión con Rafa Monterde, nuestro invitado de honor. Hola Rafa. Muy buenas, encantado de estar aquí. Rafa es flamante fichaje de la Universidad Francisco de Vitoria de este curso. Él es doctor en filosofía por la Universidad Católica de Valencia, luego estuviste en la Universidad Católica de Ávila un tiempo y luego el amor te trajo a Madrid. El amor que mueve todas las cosas te sacó de Ávila, de la Universidad Católica de Ávila, que seguramente que es un sitio estupendísimo. Por supuesto. Y te trajo aquí a la Universidad Francisco de Vitoria, así que también damos gracias al amor por mover las cosas de esta manera. En la tierra de Teresa uno toca el amor trascendente y también encuentra el amor terreno, ¿no? Efectivamente, porque de hecho a tu novia la conociste en Ávila, ¿no? En Ávila, sí. Pues qué bien. Estaba estudiando allí y coincidimos y oye, la vida nos ha traído a Ávila. A Madrid. Madrid. Sí, pues qué bien. Y luego tenemos a David García, nuestro filósofo del tiemblo en Ávila, que es también pues nuestro consejero para todas las cuestiones que tienen que ver cercano o remotamente con el mundo de la ciencia y que también está ahora metido en faenas de bioética. Y voy a decir una curiosidad, pero yo creo que es una curiosidad cuasi profética, porque algún episodio tendremos que grabar sobre esto, que David García es también un gran especialista en el tema de los juegos de mesa, que es un tema muy interesante, con mucha miga y del que hablaremos seguramente dentro de poco. Es a lo que más tiempo dedico fuera de mis labores familiares y profesionales, la verdad. Y nada, pues aquí estamos con también Javier Rubio, nuestro especialista de cabecera en Santo Tomás de Aquino. Y nada, hoy nos concita aquí, nos reunimos para hablar con Rafa sobre el transhumanismo. Rafa, cuéntanos, ¿qué es el transhumanismo? ¿Qué es el transhumanismo? Pues es una corriente de pensamiento que considera que utilizando las nuevas tecnologías podemos superar la condición humana y crear una nueva especie. Precisamente porque esa nueva especie es deseable. ¿En qué condiciones? Pues simplemente no. Lo que se busca es acabar sobre todo con el sufrimiento humano, pensando que si le das unas nuevas condiciones biológicas, el sufrimiento que nosotros padecemos o las limitaciones, pues nada, quedarán atrás, ¿no? De alguna manera yo digo que el transhumanismo dice que muerto el perro se acabó la rabia. Esto es un poco la cosa. O sea evidentemente es todo un poco más complejo, pero en síntesis es pensar que es posible una nueva condición existencial, por decirlo de un modo, una nueva condición trans o posthumana. Sí. A mí me gusta mucho el planteamiento, como lo has definido, porque evidencia que el transhumanismo no es propiamente una especie de conclusión razonable a un proceso, vamos a decir así, intelectual de búsqueda de la verdad según una metodología o un rigor científico, sino que más bien es una especie de nuevo planteamiento de un viejo problema que tiene que ver con el sufrimiento humano y con la muerte y con la necesidad de encontrar un sentido y una explicación que no incluya dentro de la ecuación la trascendencia y la posibilidad de la religión o de la relación con lo divino, ¿no? Y a mí me interesa mucho que nos cuentes un poco sobre la historia del transhumanismo, porque ¿de dónde sale esto? Esto nos huele antiguo, pero también toda la parte tecnológica nos sabe a nuevo. Ojalá fuera como la belleza, que siempre es antigua y siempre es nueva, ¿no? Como dice San Agustín, ¿no? Bueno, si queremos hacer pie en la historia del transhumanismo, podemos dejarnos guiar por Nick Bostrom, por ejemplo, que tiene un artículo titulado Breve historia del pensamiento transhumanista, ¿no? Nick Bostrom es un filósofo sueco
que es un destacado transhumanista y trabaja en la Universidad de Oxford, y él dice que si queremos remontarnos a los orígenes del transhumanismo podemos recorrer toda la historia de las religiones. Tanto es así que dice que podemos encontrar planteamientos transhumanistas en la epopeya de Gilgamesh. Bien, a mí me parece que esto es un brindis al sol. Totalmente. Es decir, hombre, así cualquiera, ¿no? O sea, si digo que esto forma parte de la historia de la humanidad, no concreto. Yo, para hacer pie, creo que hay que, ir al comienzo del pensamiento evolucionista, ¿no? O sea, primero está el planteamiento del hecho evolutivo, y luego están las reflexiones sobre la condición humana o la existencia humana a partir de este planteamiento, ¿no? Entonces, el transhumanismo es unas reflexiones sobre la vida humana desde un punto de vista evolucionista. Por lo tanto, es un evolucionismo. ¿Cuándo aparece esto? Cuando Francis Galton, primo de Charles Darwin, empieza a plantear que es posible controlar la evolución biológica de manera artificial. Y así se pasa de una selección natural a una selección artificial. Entonces, esto en un principio Galton lo denominó eugenesia, un buen comienzo, ¿no? Entonces, en cierto modo, el transhumanismo tiene ese deseo de lograr un buen comienzo, poner las condiciones adecuadas para que la vida empiece con buen pie. Esa es la cosa, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que para empezar con buen pie a veces hay que... Bueno, a veces no. Para empezar con buen pie hay que tomar el control de la vida, y cuando uno toma el control de la vida pues puede cometer graves errores, como de hecho se cometieron, ¿no? O sea, el resultado de las ambiciones eugenistas no fue bueno, ¿no? O sea, aunque se planteara como, y de hecho en el Imperio Británico se planteó como la religión del imperio, porque se consideraba que era una ética científica, pues como se ve, la ambición de poder lleva a excesos. Y el resultado ha sido que detrás de las ambiciones eugenistas se cometieron atrocidades. Y ¿no? que el planteamiento de fondo es bastante terrible. Para empezar, la concepción de que la evolución, por suponer una serie de modificaciones biológicas a lo largo de un tiempo, que normalmente tienen que ver con adaptaciones al medio, supone un mejoramiento en cualquier sentido, que esto no es algo, no es algo que no es una conclusión válida a ese razonamiento, ¿no? Una especie sometida a la teoría de la evolución puede suscitar un cambio biológico que no tenga por qué ser considerado un mejoramiento, o que será un mejoramiento solamente desde el punto de vista de la adaptación biológica al medio. Claro, que eso también sitúa un poco al ser humano en una situación paradójica, porque el ser humano es un poco el animal que más que adaptarse al medio, adapte al medio a sus necesidades. Entonces, parecería que no necesita propiamente de evolución como tal, no siguiendo la definición al menos de Charles Darwin. Eso para empezar. Y luego, claro, mejoramiento desde qué punto de vista, ¿no? Eugenesia desde qué criterio. Es que todo el planteamiento de esa especie de ética religiosa, de religión moderna que se dio en Inglaterra en aquella época es terrible. Sí, de hecho Galton lo planteaba como una catarsis social, ¿no? Es decir, él quería lograr ese mejoramiento para que el Imperio Británico tuviese la sociedad más optimizada posible, ¿no? ¿Cuándo empezó a plantearse Galton esto? Pues precisamente en la guerra de Ucrania, oye. En la guerra de Crimea, ¿no? Cuando vio que físicamente los soldados británicos no eran tan capaces como los de otros ejércitos. Entonces dijo, aquí hay un problema evolutivo, y pues se planteó pues la primera fase del pensamiento eugenista, es decir, del mismo modo que podemos mejorar caballos o el toro de Lidia, podemos mejorar al ser humano. Entonces está la eugenesia positiva y la eugenesia negativa, es decir, la negativa es impedir que los más incapaces se reproduzcan, y la positiva es facilitar la reproducción a los más capacitados. Resultado, pues todos conocemos qué tipo de políticas se han llevado a cabo, ¿no? Es decir, esa selección de seres humanos conlleva ver la vida humana bajo una óptica muy concreta, y es la de hay unos superiores, hay otros inferiores, y quien decide al final es el poder político, por muy liberales que nos queramos poner, ¿no?
que es lo que acaba pasando. Se implementaron políticas eugenésicas en todas las democracias occidentales y claro, el problema es que la democracia nunca es perfecta, ¿no? Y puede acabar en formas de totalitarismo y llevado al extremo. Pues eso. Sí, a mí lo que no me deja de sorprender es que después de las consecuencias observadas y conocidas de la primera mitad del siglo XX, todavía haya a día de hoy planteamientos que sigan yendo en esta línea. O sea, porque parece que no aprendemos de nuestra historia, o es que acaso hay algo novedoso en el planteamiento que haga que no sea reconocible como una eugenesia al uso. No sé si me explico. Bueno, lo primero que se hizo, como siempre, es cambiar el lenguaje, ¿no? Quien controla el lenguaje controla parte de la realidad, al menos cuando eres un poco mago, ¿no? Si controlas la palabra, controlas la cosa. O también cuando eres un sofista, ¿no? Bien, entonces aquí podemos hacer una pregunta por la verdad, ¿no? Sin duda cambias la percepción de la realidad, o sea, eso sin duda. Exacto. Entonces, aquí es donde comienza un poco la historia del discurso eugenista como transhumanismo. Y esto empezó en la segunda mitad del siglo XIX se empezó a plantear la eugenesia como una ética científica y se consolidó sobre todo en la primera mitad del siglo XX. En la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, se cambia el discurso, la narrativa, y lo primero que se hace es cambiar el término de eugenesia, y eso se operó de alguna manera en los debates de la fundación de la UNESCO entre 1946 y 1948, y aquí es donde entra a escena el autor del texto que has leído al principio, Julian Huxley, que algunos lo conocerán sobre todo porque es hermano de Aldous Huxley, autor de Un Mundo Feliz. ¿Por qué? Porque la familia Huxley fue una de las grandes defensoras del evolucionismo de Darwin y también acogió la ética eugenista como la ética futura, ¿no? Este especie de modificación del lenguaje que hace Huxley se debe en buena medida o está motivada en buena medida a una cuestión ideológica relativa, supongo, a la Segunda Guerra Mundial y a lo que hicieron los nazis en los campos de concentración y de experimentación. Sí. En el fondo era algo que también hacían los ingleses en buena medida, no sé si hasta los extremos a los que lo hacían los nazis, pero que esa eugenesia era... Bueno, lo aplicaron en la guerra de los Boers, ¿no? O sea, la guerra de los Boers fue la primera guerra, creo que en la que se crearon los campos de concentración y de exterminio, también con criterios raciales, ¿no? Pero que, esta especie de modificación del discurso se debe más a una cuestión propagandística o de separarnos o de distanciarnos de esa catástrofe así percibida que ha sucedido en la Alemania nazi y incluso como una especie de propuesta de superación, en cierto modo. Por un lado, si vamos a Galton, es una preocupación aristocrática, porque consideraba que la aristocracia británica tenía malos hijos o hijos débiles, y en cambio los hijos de los obreros salían más fuertes, y también los hijos lo decía así. Eso es maravilloso. Sí. O sea, Galton decía, aparte que el Galton siempre no pudo tener hijos, por lo tanto esa preocupación personal estaba, ¿no? Y le preocupaba que las masas obreras fuesen fuertes físicamente y los aristócratas no. Entonces dijo, aquí hay que tomar medidas, ¿no? No, es bastante así. Y luego también le preocupaba que las razas negras, ¿no? También fueran más fuertes que físicamente, las blancas, mucho más potentes, sí. Entonces es una preocupación racial. Entonces decía, ¿cómo podemos hacer que ahora se dirían los WASP, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer que el anglo sea más fuerte que los demás, ¿no? Ese es un poco el planteamiento. Que supone un reduccionismo materialista del ser humano terrible. Claro. ¿No? Pero bueno. De hecho, por eso, una de las cosas que se hizo en la UNESCO fue cambiar el término eugenesia. Se empezó a decir lo de transhumanismo o humanismo evolutivo, que fue un término que le gustaba usar a Julian Huxley, y también se dejó usar el término raza y se cambió por grupo étnico. Sí.
Sí, sí. Ojo, o sea que hablamos de lo mismo pero con otros términos. Con otras palabras, pero el cosa. concepto es exactamente el pero mismo. La preocupación es que hay determinados grupos étnicos que tienen más capacidades físicas que otros, ¿no? Eso es lo que se plantea y dicen. Entonces, ¿cómo optimizamos el nuestro? ¿Para qué? Y en el Imperio Británico lo que querían era lograr la hegemonía imperial, ¿no? Uh-huh. O sea, en un principio Galton quería mejores soldados. Uh-huh. Eso es lo básico, ¿no? Entonces también me hace gracia que pensara esto a partir de la guerra de Crimea, porque una de las cosas que ha planteado Putin en la última entrevista ha sido lo de la creación de supersoldados con ingeniería genética. Uh-huh. ¿Sabes? Se cierra el círculo, ¿no? Guerra de Ucrania, seguimos con la misma cuestión, ¿no? Sí, sí. Que en el fondo es, pues eso, optimizar físicamente o explotar físicamente al ser humano para que responda más a los objetivos que tú le pones. Ese es el tema. No es mejorar la vida, es manipularla para que funcione como tú quieras. Justo. Y en un momento dado Huxley se encuentra con Teilhard de Chardin, ¿no? Esa es una anécdota graciosa, sí. Teilhard de Chardin y Julian Huxley se encuentran en 1946 en París, porque los presenta Edmond Blanc, que era un geólogo que también estaba metido en esas comisiones de creación de la UNESCO. Y en ese encuentro dio como fruto un diálogo muy fecundo entre ambos pensadores, que acabaron siendo amigos, e incluso Huxley apoyó a Teilhard para que pudiese publicar sus obras, ¿no? Y creo que la primera obra publicada por aquel momento Teilhard estaba censurado porque sus obras eran heterodoxas, ¿no? En todo el contexto católico. Ahora mismo, de hecho, se está revisando porque se le quiere, no sé cuál es la palabra, restaurar o rehabilitar. Rehabilitar, ¿no? La palabra es rehabilitar. Bien. Entonces, la primera obra que se publicó de Teilhard, El fenómeno humano, se publicó también gracias a la intervención de Julian Huxley, que la defendió a capa y espada, porque entendía que Teilhard era el que había comprendido bien la evolución. ¿Por qué? Porque para Huxley la evolución se dirigía precisamente hacia la mente de Dios. Entonces, de ahí todo el tema del punto omega, etcétera, etcétera, ¿no? Como ese punto que Teilhard consideraba que ya existía como una especie de finalidad en la naturaleza, y Huxley entendía que la finalidad había que crearla o ponerla. Entonces, de ahí la importancia de la intervención de la cultura para crear a Dios y crear la conciencia única de la humanidad. ¿Por qué? Porque Huxley lo que pretendía era lograr una cultura común y una ética global para unificar la sociedad y, pues eso, lograr un gobierno mundial, ¿no? O sea, tenía pretensiones abiertamente mundialistas. Y Teilhard, en su discurso evolutivo teológico, por decirlo de un modo, también lo defendía. La creación de esa cultura global, en el fondo es Hegel, ¿no? Sí, tiene mucho de Hegel, del llegar al espíritu absoluto, ¿no? Que se dice. Sí, sí. Y luego entiendo que a este hombre se le aparta de la UNESCO. Sí. ¿Por qué? Porque el planteamiento de Huxley molestaba al statu quo del momento, ¿no? Estamos después de la Segunda Guerra Mundial, la emergente OTAN y la URSS se están repartiendo el mundo. Y lo que propone Huxley es que haya algo por encima de los dos bloques, ¿no? Porque él quería superar opuestos. También era bastante hegeliano en este punto, ¿no? De hecho, él habla de su transhumanismo en la década de 1950, en el año 50-51, como una superación de cristianismo, marxismo, liberalismo, etcétera, etcétera. Sí, o sea, una síntesis y superación de todo, ¿no? Justo. ¿Cuál es el problema? Que desde la URSS le dijeron que no. Que no. No, vamos. Luego, ellos tenían su propia filosofía global, que era el marxismo, entonces no necesitaban su propio internacionalismo, ¿no? Claro, sí, o sea, luego su mujer, esta Juliette Huxley, en sus tiene en sus diarios, en sus memorias, dice que el Vaticano jugó un papel muy importante en vetar a Huxley,
en aquel momento, que consiguieron que su narrativa no fuera aceptada. Y evidentemente Huxley en el bloque occidental era considerado socialista y sospechoso de llevarse muy bien con el comunismo, ¿no? Entonces se mezclaron ahí otros debates que trascienden estrictamente el problema de la eugenesia, ¿no? Esa es la cuestión. ¿Por qué? Porque en el fondo Huxley proponía un pensamiento de izquierdas más en la línea británica, no tanto de revolución política, sino de revolución cultural. Sí. Porque estaba alineado con el socialismo fabiano, ¿no? Justo. De aquella época, ¿no? Y esta es la cosa. Que, bueno, eso no encaja en todas partes, ¿no? Y después de Huxley, hay una segunda fase, nos has dicho, de transhumanismo. Hay una fase más rock and rollera. Sí. Que es la que se desarrolla a partir de las lecturas de Huxley en los años 60, ¿no? O sea, el término transhumanismo Huxley lo empieza a usar en la década de los 50, y en el 57 publica el libro que ha citado David al principio, Nuevos odres para un vino nuevo. Entonces, el transhumanismo de Huxley empieza a permear en los círculos futuristas de Estados Unidos, y se mezcla con el pensamiento disruptivo de los años 60, ¿no? Toda la cultura psicodélica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este contexto aparecen dos pensadores que son muy importantes en el desarrollo histórico del transhumanismo, que son Fereydun Esfandiari y Timothy Leary, ¿vale? Fereydun Esfandiari era un filósofo iraní, hijo de un embajador iraní, que además yo sospecho que estaba emparentado con Soraya Esfandiari, que era la mujer del Shah de Persia, ¿no? Al final acabaron divorciados, pero bueno, total, que formaba parte de la florinata de la sociedad iraní, ¿no? Y Esfandiari, tras formar parte un poco de la generación Beat, se vuelve futurista y transhumanista, ¿no? Y entonces empieza a escribir una serie de ensayos a finales de los 60 y en los 70, como lo que él define como el optimismo, ¿no? Entonces habla de el lograr un futuro prometedor, el superar el pesimismo antropológico anterior, etcétera, etcétera. Y también habla de la telehumanidad, ¿no? Lograr una humanidad dirigida con la tecnología. ¿Por qué? Porque considera que el problema está en la condición biológica del ser humano. Entonces aquí es donde hay un paso más hacia esa visión, ¿cómo decirlo? Del futuriza, ¿no? Un poco del cyborg, de la superación biológica a través de la tecnología. Aunque ya había habido algo de eso en la década de los 20-30, con otros autores, en esta década donde hay un estallido de las nuevas tecnologías gracias a la cibernética y sobre todo también gracias a la criónica, bueno, que no es una ciencia, pero empieza el pensamiento criónico, pues se empieza a mezclar con esta cultura pop del futurismo, ¿no? Es que me llama la atención, ¿no? Porque es que justo en esta época, a finales de los 60 y luego 70s, 80s, hay todo un desarrollo de este concepto de libertad aplicado prácticamente a todos los aspectos de la vida humana que tiene que ver con el liberarnos o con el superar barreras, ¿no? En el ámbito sexual, en el ámbito biológico, en el ámbito moral, en todos los ámbitos. Exacto. Y también coincide un poco con el despertar de todo este cine, un poco Blade Runner es del 82, ¿no? 2001 Odisea en el espacio. Efectivamente, Odisea en el espacio, toda esta película, todo este cine y toda esta incluso literatura que desarrolla el concepto de cyborg, de hombre mejorado, de robot casi humano, ¿no? Empieza a aparecer el concepto de inteligencia artificial también. Todo va un poco de la mano en este sentido. Sí, pero sobre todo fíjate que Esfandiari trabajó para el complejo militar industrial, ¿vale? Y estuvo trabajando en la Universidad de California en un instituto, creo que era un instituto de pensamiento social y antropológico o algo así, ¿no? Entonces son todas estas reflexiones en clave social que se hicieron para
superar la moral del momento. Es Justo. decir, una nueva forma de vivir. Y una nueva forma de vivir es desligar la reproducción de la sexualidad, que es otro problema de la eugenesia. Efectivamente, es otra cuestión eugenésica. Que eso es lo que plantea Huxley en Un mundo feliz en la década de los 30. Es decir, Huxley, una de las cosas que señala es que en el mundo feliz el placer sexual no tiene nada que ver con la reproducción, porque toda la reproducción es artificial. Entonces, ¿qué es lo que se da en la década de los 60? Pues el inicio de esta manera de interpretar las relaciones sexuales, totalmente desligadas de la procreación. Entonces, esa primera ruptura, que la señala Esfandiari como una fase del pensamiento transhumanista, pues se ve claramente, ¿no? Es decir, ¿cómo se va desligando el hombre de la naturaleza? Pues desligándolo primero de la fecundidad y de la familia. Por eso Esfandiari tenía primero un empeño en declarar la guerra a la familia natural. Claro. Y por eso también se cambió su nombre y se empezó a llamar FM 2030. Porque quiso renunciar a su familia biológica, porque decía que él quería trascender la biología. Claro. Y si quieres trascender la biología debes cargarte la familia natural. ¿no? Además, con lo que significa el nombre, quiero decir, o sea, es que es un proceso de emancipación en el que, o sea, el nombre te es dado, o sea, naturalmente el nombre es algo, o sea, es algo que te ponen otros, de hecho, incluso hasta, pues yo que soy de pueblo, los motes son puestos por otros, nadie se pone el mote a sí mismo, ¿no? Claro. Entonces, de repente, el volver a nombrarse a sí mismos, en el fondo, como si te dieras a ti mismo el ser, ¿no? O sea, como es un proceso de emancipación tan radical que es como un nuevo comienzo, es como un nuevo origen, es como una nueva génesis, ¿no? Claro. Y entiendo que este optimismo venga alentado por los avances que hay en la biología en los años 70 y 80. O sea, porque es que estamos hablando de un boom, por ejemplo, con respecto a las tecnologías reproductivas que parece que nos prometen que vamos a poder controlar absolutamente todo de lo que tiene que ver con la reproducción humana, ¿no? Poner las reglas de la vida. Claro, entonces nos hacemos dueños de ello. O sea, de repente, como decía Javier, ¿no? Ese mensaje de autonomía y de incluso poder reconocerse a sí mismo como una especie, ¿no? Como el sustituto de Dios, ¿no? O sea, esto ya lo controlo, ¿no? O sea, la naturaleza la supero hasta tal punto que ya no es un condicionamiento para lo que yo quiera hacer, ¿no? A mí esto me hace mucho ruido, no sé cómo decirlo. Sí, porque es que también en buena medida supone, y esto es también las paradojas que se dan en este tipo de procesos, porque en buena medida supone un paso hacia atrás, para empezar volver a una visión mecanicista de la vida y del cuerpo, que ya estaba superada en las últimas décadas del 19, primeras décadas del 20, sobre todo en el ámbito de la física, pero también de la biología, y luego, en segundo lugar, volver al dualismo cartesiano más básico, es decir, o sea, estamos volviendo a una consideración de la biología o de la parte biológica como una especie de res extensa, prescindible, superable, manipulable, que se relaciona con una res cogitans que tiene que ver con la identidad, que tiene que ver con la mente, que tiene que ver con un concepto que no es de índole propiamente espiritual, pero que tampoco es exclusivamente material o material como lo es la biología, de alguna manera, ¿no? Y sobre todo es entender que el ser humano vive en una especie de contradicción o de lucha o de pugna, ¿no? Es decir, el pensamiento o el pensar o la libertad está enfrentado a la vida dada. Por lo tanto, ya es una manera de entender la vida como una alienación. El ser humano nace alienado en su condición biológica y lo que tiene que hacer es librarse de ella, ¿no? ¿Por qué? Porque lo dado me esclaviza. Claro. Entonces, detrás también de lo de la liberación sexual está cómo la interpreta Huxley en Un mundo feliz. Dice que es comunismo de los cuerpos. Muy claro, sí, en buena medida, medida, sí. Porque él dice, en la medida en que la libertad sexual aumenta, la libertad política disminuye. O al revés, en la medida que la libertad política disminuye, la libertad sexual aumenta. ¿Pero con qué fin? Desposeerte de ti mismo, ¿no? Entonces el problema es el reverso de todo esto, que detrás de esa búsqueda de posesión de sí mismo o de emancipación, ¿qué ha pasado con el sujeto absolutamente individual? Que es más esclavo que nunca. Claro.
Sí, ¿no? sí. O sea, ahora mismo estamos... ¿qué pasa con las nuevas generaciones? Que están desposeídas de sí. Y es otra forma de esclavitud. No, y que vamos también hacia la desposesión también de los bienes primarios como las tierras, la vivienda, o sea, ese es el proceso. Y luego la incapacidad de gestionar incluso el propio cuerpo, ¿no? Es movimientos que vemos ahora de transgenerismo y transhumanismo, en el fondo tienen que ver también con esto. Es que Sfandiari, en sus obras, dice que una de las fases del transhumanismo es la transexualidad. ¿Por qué? Porque es una manera también de... tomar conciencia, esto es muy importante, tomar conciencia de que tu cuerpo puede estar sujeto absolutamente a tu voluntad y puedes rediseñarlo como quieras. Que no es un límite en ningún caso, ¿no? No. Que es curiosísimo, porque tú dices, contra la evidencia natural, al menos así lo parece, de que uno es su propio cuerpo. O sea, el comprender el cuerpo como algo de lo cual se puede prescindir o de lo cual se puede de alguna forma... separar en el sentido de que yo puedo rediseñar mi cuerpo para que se adapte a cómo yo lo deseo o cómo yo me identifico, que de alguna manera es una imagen distinta de la que nos da nuestro propio cuerpo, que es algo como totalmente contraintuitivo y completamente contraevidente, y que por supuesto es antinatural en el sentido de que no vemos absolutamente nada semejante en la naturaleza, ni hemos vivido nada semejante tal y como se plantea en nuestra historia, ¿no? Porque hombres afeminados los ha habido siempre y comportamientos de esta índole los ha habido un poco en todas las culturas. Pero integrados en tu cuerpo. Claro, efectivamente, integrados en la propia corporalidad. Y a mí un dato que me parece muy interesante es que tú nos comentas que Sfandiari ya se inserta en el ámbito académico universitario de alguna manera. Sfandiari parte un poco, sí, es que no recuerdo el nombre del instituto, ya me acordaré, pero... forma parte de la Universidad de California. Entonces, en este contexto de la Universidad de California, la fundación de Silicon Valley, etcétera, etcétera, empieza a emerger esta cultura disruptiva. Y se nos olvida el otro nombre, Timothy Leary, que es el padre de la religión del LSD, discípulo de Aldous Huxley. Entonces, ¿qué es lo que pretendía él? Pues trascender. En primer lugar, entendió que el cerebro es el órgano limitador de la realidad. Es decir, nuestro cerebro nos impide percibir la realidad tal cual es. Como decía ya me acordaré del poeta, igual lo sabéis, este poeta británico que era un poco luciferino. Del romanticismo inglés. Sí, hombre. ¿No es Keats? No. No es Keats. Sí, madre mía. Byron. No, Byron. Lord Byron. No, Lord Byron. No, era otro que el que hace las acuarelas de la Divina Comedia, que es un poco satanista. Vale. Vaya, me vendrá. Bueno, ahora nos vendrá. Si leéis... es que lo tengo en la punta de la lengua. Si leéis Cielo e Infierno, las puertas de la percepción de Aldous Huxley, ahí cita a este autor y dice: si percibiéramos la realidad tal cual, si las puertas a la percepción estuvieran abiertas, percibiríamos la realidad tal cual es, infinita. Entonces, aquí hay una búsqueda de infinitud, es decir, fusionarse con la totalidad. ¿Qué pasa? Que el cuerpo limita mi mente. Y por lo tanto debo liberarme de él para poder trascenderlo y unirme al todo. Y con estas premisas se desarrolló también la cultura psicodélica, que es a través del uso de drogas y de psicofármacos, buscaba trascender los límites del cerebro humano para adquirir nuevos estados de conciencia, ¿no? Y para eso pues se basaron en todo el tema del chamanismo en México y también el uso de algunas plantas en los Andes, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ¿qué es lo que se escondía tras de esto? Pues también la búsqueda de fusionarse con el cosmos, ¿no? Por eso el texto de Huxley que has leído al principio, que dice después de 1.000 millones de años de evolución, el universo comienza a tomar conciencia de sí mismo. ¿Por qué? Porque hay una pretensión cósmica detrás de esto. Se está buscando dotar a la realidad de una conciencia de sí misma, superando la conciencia limitada
que nos da el cuerpo. Pero yo ese O anhelo, cómo el cuerpo limita la conciencia humana. yo ese anhelo lo reconozco como muy humano, digo, o sea, lo veo en mí, ¿no? O sea, el anhelo de vivir para siempre, ¿no? El anhelo de inmortalidad, el anhelo ¿no? De infinitud en cierto sentido, en el que uno reconoce que su espíritu se revela muchas veces contra su condición mortal y su limitación, ¿no? Y contra el sufrimiento. Pero a la vez me parece que la no apertura a la trascendencia es lo que te cierra las puertas a la posibilidad de encontrar una respuesta que te llene la vida de sentido, ¿no? O sea, que al final el reducirlo todo a la materialidad, además siendo el enemigo primero de la materia, porque te estás totalmente en contra de lo que significa la condición material, a mí no sé por qué se me hace como una especie de contradicción implícita que no soy capaz de superar. O sea, es que me parece irracional. Y a lo mejor es porque no lo entiendo, ¿o no? Hay un temazo ahí de fondo que tiene que ver con, en cierto modo, también con la gestión del límite el límite existencial, sobre todo no solamente en el sufrimiento, también sobre todo en la muerte, ¿no? Y ahí hay lo que yo llamo el síndrome de Númenor, ¿no? De este pueblo de la Tierra Media que está completamente obsesionado con la muerte, a pesar de ser un pueblo tremendamente longevo. Está completamente obsesionado con la muerte y la quiere superar, y para superarla se llega a enfrentar incluso a los dioses, ¿no? A los Valar, y todo acaba tremendamente mal, precisamente porque son incapaces de comprender que la muerte es un don de Dios. Hombre, es que Tolkien y Lewis debatieron con los eugenistas de Oxford. Claro, en aquel momento, igual que Chesterton. Y además eran conscientes de esto. Sí, y además se nutren de un pensamiento clásico que comprende que la muerte forma parte intrínseca de la naturaleza humana, y en el sentido de que el mismo Homero habla constantemente de los hombres como de los mortales, ¿no? Los que estamos hechos de muerte, porque comprenden que lo que de alguna forma lo que nos hace capaces de dar valor y de dar sentido a nuestra vida tiene que ver con la experiencia de la muerte, y tiene que ver con el cómo la muerte también nos da vida, o nos da una forma de vivir la vida. Cómo nosotros interpretamos la muerte, en el fondo supone cómo vivimos nuestra vida en relación con la muerte. Es más, es que es fuente de cultura, porque es fuente de culto. Esto lo dice Higinio Marín, ¿no? No, pero sobre todo porque el hecho de que somos mortales nos ayuda a organizar la vida. Efectivamente, claro. Y nos hace pensar en todo aquello que nos puede elevar más allá de nuestras tendencias hacia lo bajo, o hacia lo peor, o hacia el pecado original, lo que nos arrastra en esas tendencias autodestructivas o que nos... pues eso, de la concupiscencia y demás, hacia algo que está más allá, ¿no? Claro. Y eso, y ahí me parece muy curioso, porque estos transhumanistas de Oxford, de la tercera generación ya, los More, ¿no? Sí, los que han fundado pues la Asociación Transhumanista Mundial, Humanity Plus, también el Instituto para el Futuro de la Humanidad de Oxford, la todos Singularity University de Google, reivindican, ¿no? Sí, a Dante como el primero que habla de transhumanare, ¿no? Claro, que es complicado, que también es una referencia paradójica, porque el transhumanar de Dante en el primer canto de la Divina Comedia, del paraíso de la Divina Comedia, es radicalmente opuesto. O sea, ellos de alguna forma plantean un transhumanar o un transhumanismo que es pues eso, que es inmanente, ¿no? Que rechaza la vida, por supuesto, pero que además es inmanente, no es trascendente, que es utópico, que se realiza aquí, ¿no? En un grupo de elegidos que de alguna forma superarán la muerte gracias al uso de la tecnología, superarán las dificultades, superarán el dolor y el sufrimiento, y conseguirán una especie de cuerpos gloriosos, o de sostenes técnicos no biológicos o biotécnicos gloriosos en esta vida, sin necesidad de trascender, ¿no? Sin necesidad de ese paraíso que es donde Dante da sentido al transhumanar. Sí, no, y sobre todo que el transhumanar de Dante comprende que hay una vida superior que ya existe, y es la vida de Dios. Justo. O sea, y se articula bien la noción de trascendencia. O sea, aquí Dante habla de trascender en tanto en cuanto yo puedo alcanzar una vida superior, puedo participar de ella, e integra la mía. O sea, que eso es lo bello
del transhumanar de Dante. Es decir, Dante no ve en lo humano como superado, como rechazado. La negación de la vida. De hecho, al revés, porque a partir del canto segundo, del canto tercero, Dante se da cuenta de cómo, gracias a la vida de Dios, él es capaz de reinterpretar adecuadamente su propia vida. Exacto. O sea, ahí está. Y sube con su cuerpo. Efectivamente. Sí, sí. El tema de la resurrección de la carne aquí es muy importante. Claro, y luego Dante aspira a la vida divina y con que se encuentra al final de todo ese ascenso con el rostro de Cristo. O sea, lo bello del cristianismo, en mi opinión, y esta yo creo que es parte de la cuestión, es que ha roto el molde de lo que consideramos divino. ¿Por qué? Porque el molde o Dios ha entrado en la historia humana, ¿no? Esta es la cuestión. Es decir, trascender es aceptar que el que ha trascendido el tiempo es Dios y se ha metido en la creación. Por lo tanto, ese esfuerzo por romper el tiempo o romper el cuerpo como si fuera una cáscara no es necesario, porque el que ha confirmado la vida humana ha sido el propio creador. No solamente no es necesario, sino que es nocivo. O sea, en Cristo la naturaleza humana, sí, en Cristo la naturaleza humana de alguna forma se ha visto sublimada. Entonces ya no es necesario aspirar a otros modelos o a otros mecanismos, ¿no? Sobre todo nos ayuda a comprender la condición humana, que es profundamente bella. O sea, lo que te está diciendo el cristianismo es que el propio creador se considera digno, o sea, considera que el humano es digno porque opera u obra como humano para salvar a la humanidad. O sea, es que la humanidad de Cristo es algo muy radical. Sí, sí. O sea, que hay muchas cosas muy potentes también dentro de desde el punto de vista de la teología, de la antropología teológica y de la teología de los sacramentos, porque no hay absolutamente nada más democrático en un sentido de igualarnos a todos que el sacramento. En el sacramento Cristo entra en nosotros, seamos de la condición que seamos, tengamos el aspecto físico, y se bautiza igual el hijo del rey, y es tan hijo de Dios el hijo del rey como el hijo de la persona más pobre, ¿no? Y se sublima de alguna forma tanto por medio de la comunión el hijo del príncipe como él, ¿no? Entonces que de alguna forma da la sensación de que todos los problemas a los que hace referencia estructuralmente el transhumanismo de alguna forma son problemas que están ahí, que son parte de la condición humana. Yo creo que son tentaciones en el sentido de que parece que son como aspectos en los que el demonio hace particular énfasis para torcer nuestro pensamiento, ¿no? Y esto lo dice Tolkien también, que es que el trauma con la muerte lo tenemos nosotros porque el demonio nos impide ver que es un don, que es un regalo, ¿no? Pero sobre todo el cristianismo yo creo que ofrece una solución que es perfectamente armónica, que pone todas las piezas en su sitio, que da respuesta satisfactoria a todas estas cuestiones, que nos permite dar sentido a la cuestión de la muerte y del sufrimiento sin caer en todas estas contradicciones, ¿no? Porque uno dice, por más cibernético que sea tu cuerpo chulísimo, pues ¿cuántos milenios podrá durar? ¿Cuánto durará el universo, ¿no? ¿Y cuándo colapsará la Tierra? Sobre todo yo creo que hay una cuestión ahí, y es que el cristianismo lo que promete es un mundo futuro que supere, o lo que más supere no es los cielos nuevos y la tierra nueva. Es decir, ni ojo vio ni oído oyó lo que Dios tiene prometido para aquellos que le aman. Es decir, no podemos imaginar el mundo futuro. ¿Por qué? Porque es un mundo sin mal, donde está totalmente atravesado por el conocimiento y por el amor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que queda? Confiar en ese mundo futuro. Y además, hay algo muy bello del cristianismo, y es la vida futura que ya se nos ha manifestado con el propio Cristo. ¿Qué pasa? Que al entrar en este momento de la historia, vive herida. Es decir, el cristianismo no ha venido a decirte que vas a dejar de sufrir. Te ha dicho, lo que te dice es que en esta fase de la historia, en la que aún no se ha dado la segunda venida de Cristo, oye,
lo que han hecho conmigo lo van a hacer con vosotros. Uh-huh. Es decir, el cristianismo también supone aceptar la vulnerabilidad de la verdad. Uh-huh. Y es que Sí. la vida verdadera queda herida en este momento. Y en algún momento se sanará, sí. Pero ojo, Jesucristo resucita con las heridas. Sí. De manera que el mundo pasado aún permanece de alguna manera en el cuerpo glorioso. Uh-huh. ¿Pero por qué? Porque toda la historia tiene valor. Claro. O sea, por eso en Cristo se integra toda la historia. Claro. En la teología escatológica se dice que no hay la segunda creación no será ex novo, no como la primera, sino que será a partir de la historia del mundo. Claro. Obviamente sin permanecer dentro de la historia del mundo. Y esto eso es un misterio que obviamente, como dices, no podemos comprender, pero que de alguna forma misteriosa es lo que mejor encaja como respuesta global al problema, ¿no? Claro. Sí, y de hecho, a ver, aquí es muy importante, alguno dirá, ya estáis hablando del cristianismo, ¿no? Que sois muy majos aquí en la Francisco de Vitoria, pero no. El problema que tienen los transhumanistas, como todos los gnósticos, es considerar que lo que salva es el conocimiento. Uh-huh. Pero no es el conocimiento de la criatura, es el conocimiento de Dios. Eso también lo afirman los cristianos. Es decir, que al final de los tiempos el conocimiento de Dios llenará la tierra, como se dice en el profeta Isaías, ¿no? Uh-huh. En el libro de Isaías. Bien. Pero es que lo que ahora conocemos no es el conocer de Dios, sino que es su amor. Entonces, por eso nosotros amamos porque nos han amado primero. Claro. ¿Cuál es el problema que tienen los transhumanistas? Confundir las cosas. Es decir, el verdadero conocimiento salvífico no parte de la ciencia en sentido estricto, sino que parte primero de la experiencia de ser amado. Claro. Y cree para entender y entiende para creer. Uh-huh. Ahora mismo no vamos a obtener el conocimiento perfecto para salvarnos. Uh-huh. Porque conocemos como un espejo, borrosamente, ¿no? Como decía Pablo. Sí. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque pedirle al conocimiento humano más de lo que puede dar también es una manera de cargarse el espacio propio de la ciencia o de la razón. Es decir, pedirle a la razón que sea salvífica es... exigirle algo que la razón no te puede dar. Claro, y es caer de la desesperación. Uh-huh. Por eso, detrás de estos grandes anhelos, después llegan los grandes escepticismos, ¿no? O el gran sarcasmo. El gran cinismo. El gran cinismo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ojo con la revelación, porque es una manera también de cuidar la razón. Uh-huh. ¿No? Que en esto insistía mucho el Papa Benedicto XVI, ¿no? Es decir, ¿por qué se caen en estos excesos cientificistas, transhumanistas, todos los ismos estos que... Tecnologicistas. Porque no se está respetando a la razón. Uh-huh. La razón nos salva. Lo que salva es el amor. Uh-huh. Y eso Dante lo entendió un poquito, ¿no? Sí. Entonces... Bueno, todos los teólogos medievales lo entendían muy bien. Claro. Realmente. Entonces, hay que insistir en esto porque si no, igual no estamos aclarando el debate, ¿no? Y yo creo que parte del debate está en que al confundir saber técnico científico y filosófico con saber salvífico, estamos entrando en el marco de juego de la razón gnóstica que cae en esa ibris, pero detrás de esa soberbia intelectual llega la desesperación. Entonces, este es el tema, ¿no? Como de hecho es razonable. O sea, yo escuchándote pensaba que claro, es que todo esto nos pone... pues al final el cristiano se sabe como... Entendedme cuando digo deudor, ¿no? Pero tú sabes que todo te ha sido dado, ¿no? Y que en ese sentido tu esperanza está puesta en otro que es el que te salva, ¿no? Es decir, siempre estás de alguna manera pendiente de una relación, te reconoces como dependiente del otro, ¿no? También porque la propia dinámica del amor es lo que exige y lo que no te debes de algún modo al otro, ¿no? Tú no te salvas a ti mismo, y eso es, yo creo, lo que el planteamiento del transhumanismo no puede aceptar. Es decir, que no puedes aceptar que tú no seas el que se salva a sí mismo, o sea, que tú no dependas de ti mismo, que esto no dependa de tus propias fuerzas, de lo que tú puedes hacer, ¿no? Entonces, lo lógico,
como comentabas, es que esto acaba cayendo en la desesperanza. O sea, en el saber que detrás de este optimismo tecnológico, que no es la primera vez que sucede a lo largo de la historia, es decir, que el mito del eterno progreso, yo pensaba que era algo que una máscara que había caído ya, pero es cuestión de tiempo que nos la volvamos a poner y volvamos a pensar que es la tecnología, la ciencia lo que nos salva, ¿no? Pues bueno, pues antes eran otras cosas y ahora parece que es la tecnología, ¿no? Las ingenierías, ¿no? La que nos van a poner de alguna manera esa posibilidad delante de responder a aquello que para lo que nuestro corazón está hecho, ¿no? Pero detrás hay un vacío existencial horrible, ¿no? Insoportable, ¿no? Que uno no es capaz de superar. Y a mí se me ocurría preguntarte ¿cómo nos afecta todo esto a día de hoy, ¿no? O sea, hay cosas de las que estemos viviendo que tienen que ver con esos presupuestos transhumanistas o con esas intenciones transhumanistas de superar lo humano, o esto es una panda de locos, entiéndeme, perdón por la expresión, ¿no? Que hablan de sus cosas y están ahí con sus rollos, pero en realidad no nos afecta demasiado. Y con cantidades ingentes de presupuesto, que eso también es una cosa, ¿no? Porque tú ves que esta gente con sus proyectos de investigación están hiperfinanciados, forradísimos, y que meten las manos en todos los pasteles. Están dopados. Claro, y luego, si el estado de la tecnología actual nos permite pensar de verdad que estamos tan siquiera cerca de algo parecido a lo que ellos proponen, ¿no? Porque esto también me parece que es una cuestión importante. Hombre, a ver, la eugenesia está presente. O sea, la eugenesia está presente. Esto es un hecho. O sea, en España, en el itinerario del embarazo, absolutamente todos los ginecólogos piden una prueba para comprobar la salud, ciertas enfermedades, sobre todo que tengan que ver con el síndrome de Down y otros síndromes en el feto, y eso se hace, no nos engañemos, principal y fundamentalmente para en el caso de que esté así, invitar al aborto. Claro, si la ley de plazos está hecha con los plazos como para poder tener las pruebas para descartar esto. O sea, los plazos que te dan son esos. Mira, yendo un poco a los hechos, la vida es un problema. Engendrar vida es un problema porque provoca complicaciones, ¿no? Entonces, aquí ya hay un planteamiento, yo no diré transhumanista, pero que encaja con nuestro clima cultural. Es decir, continuar la vida nos molesta. Y aquí ya hay un problema de concepto muy serio. O sea, el haber disociado reproducción y placer sexual es haber trastocado ya los fines biológicos, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos intentando reconfigurar continuamente el orden de la vida concreta humana. Y está el follón. ¿Eso en qué se traduce? A la hora de crear un hogar, ¿no? O de entender la finalidad del trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque todo está orientado hacia la producción. Entonces, ¿qué está pasando? Que la vida humana tiene que ser explotada y quien tiene hijos no tiene tiempo para trabajar, porque tiene que dedicar tiempo a la prole, ¿no? Entonces, desde el momento en el que lo primero es la producción, ya te estás cargando la noción de vida. Hombre, y generas lazos de dependencia naturales que va en contra directa de esta especie de panorama cultural globalista, individualista, que parece que viene propuesto, que viene impuesto, ¿no? Cada vez de forma más clara y más patente. Y luego el vínculo con el otro. Efectivamente. O sea, una de las cosas que señalaba Esfandiari era que había que acabar con los vínculos entre las personas, porque eso también generaba un tipo de comunidad biológica que impedía trascender la especie humana. Muy Orwell. Claro. O sea, es que tú dices, ¿esto cómo afecta? Oye, que ya estamos viviendo esto. El miedo al compromiso que tenemos, aparte, es un logro. Antes se daba por hecho que lo habitual era formar una familia, tener un compañero o compañera de vida, como quieras llamarlo, ¿no? Pero el curso normal de la vida, desde el nacimiento hasta la vejez, estaba claro. Hoy en día no. Entonces ya ese no saber entender el proceso de la vida ya nos pone en un contexto, yo no diré transhumanista, pero se acerca.
Y luego toda la cuestión del obviamente de la transexualidad, del transgenerismo que hemos hablado. Luego cada vez se está poniendo más de moda también la implantación de chips o la implantación de elementos tecnológicos para aumentar nuestras capacidades, ¿no? Presuntamente. Este es claro, el debate lo primero que te plantean es la cuestión terapéutica, ¿no? Uh-huh. Esto es para sanar al ser humano. Uh-huh. Pero luego está la cuestión del mejoramiento, de la superación. Es decir, cuando yo sobrecapacito al ser humano con estas nuevas tecnologías, ya le estoy dando unas nuevas funciones al cuerpo. Uh-huh. Y aquí es donde viene la explotación de lo vivo, uh-huh, que es parte del problema. Que va muy relacionado con la estigmatización y la higienización de nuestras sociedades, en el sentido de que cada vez ya se ven menos personas lisiadas o se ocultan estas y cada vez personas que vienen con defectos de nacimiento pues hay menos porque son abortadas, o personas que vienen con síndrome de Down, cada vez hay menos niños con síndrome de Down, ¿no? Y luego nos contamos la historia que nos queramos contar sobre lo buenos que somos y lo tolerantes y de todo.